Vamos a comenzar esta segunda sesión de lectura y comentario del texto El narrador de Benjamin que comenzamos la semana pasada. En esta oportunidad a la profesora Senia Guerra y a mí nos va a acompañar el profesor invitado Belfort Moré. El profesor Belfort Moré está adscrito al Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la Escuela de Letras, profesor titular, doctor en Filología Española por la Universidad de Valencia, España. Aunque quizás a él no le va a gustar, pero es un especialista en literatura venezolana del siglo XIX y un especialista en la obra de Andrés Bello con publicaciones en este campo en el exterior. La mecánica va a ser muy sencilla. Después de esta brevísima presentación, la profesora Senia Guerra va a leer el fragmento, que es el fragmento 2 del texto del narrador, e inmediatamente el profesor Belfort hace los comentarios y abrimos la conversación. Con ustedes, la profesora Senia Guerra. Ok, buen día. El fragmento que corresponde a esta sesión dice así: se mantiene se va desarrollando, se sigue desarrollando el concepto de experiencia, pero obviamente se va desplegando en este fragmento. La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que han bebido todos los narradores. Y entre los que han puesto las historias por escrito, los más grandes son aquellos que menos se apartaron en sus textos del modo de contar de los muchos narradores anónimos que los precedieron en el oficio de contar historias. Por lo demás, estos últimos conforman dos grupos muy diversamente interrelacionados. Aunque la figura del narrador solo alcanza su plenitud al incorporar las características de ambos, cuando se ha viajado se tienen cosas que contar, suele decir la voz popular, imaginando al narrador como alguien que regresa de un viaje lejano. Pero no se escucha con menos placer al que se ganó honradamente el sustento sin abandonar su tierra y conoce bien las tradiciones e historias del lugar. Si queremos que estos dos grupos se nos hagan presentes a través de sus representantes arquetípicos, diríase que uno está encarnado por el campesino sedentario y el otro por el marino que mercadea cruzando los mares. De hecho, ambos estilos de vida han generado en cierta medida su propia estirpe de narradores. Cada una de estas estirpes salvaguarda, hasta bien entrados los siglos, algunas de sus características distintivas. Así, entre los más recientes narradores alemanes, los Hebel y Gotthelf proceden del primer grupo y los Salzfield y Gretatzker del segundo. Pero como ya se ha dicho, estas estirpes solo constituyen tipos básicos. La extensión real del dominio de la narración en toda su amplitud histórica no es concebible sin reconocer la íntima compenetración de ambos arquetipos. La Edad Media, muy particularmente, instauró esa compenetración con su organización de los oficios. El maestro ya establecido y los aprendices migrantes trabajaban juntos en el mismo taller, y todo maestro había sido aprendiz migrante antes de poder establecerse en su lugar de origen o lejos de allí. Si el campesino o el marino llegaron a convertirse en un maestro de la narración, no hay duda de que su escuela superior fue, justamente, esa organización gremial. En ella se aunaba la noticia de lo lejano, tal como la refería el que mucho ha viajado cuando estaba de vuelta a casa con la noticia del pasado, que es a la que mejor presta oído el tipo sedentario. Bien. A ver, un comentario sobre lo que dijo Diomedes. Yo no llego a ser ni siquiera como un médico chino que iba a mi pueblo y ponía un cartel en el sitio, la habitación que alquilaba para ofrecer consulta, ponía un cartel que decía médico chino especialista en todas las enfermedades. La capacidad de saberlo todo, de conocerlo todo, lo que quiere decir que
no se conoce nada prácticamente. Bueno, en fin. Otra cosa es que yo tenía un guión y estoy como si me hubieran lanzado a otro terreno. Pensé que iba a ser una dinámica distinta, un poco como fue la vez anterior y bueno. Es igual, pero comienza tú. Ok, en fin. Bueno, este texto desarrolla, se centra después de haberse planteado en el primer fragmento o la primera sección, planteado varias cosas, pero que todas convergen en el hecho de que la experiencia y la posibilidad y la facultad de narrar esa experiencia han entrado en crisis, no una crisis cualquiera, sino una crisis que supone una caída libre, es el término con que se traduce, bueno, lo que estará en alemán, o lo que está en alemán, ¿no? Bueno, esa experiencia que habíamos conversado, o digamos, dentro de lo que se había conversado la vez anterior, se podía inferir a partir de lo que el texto señala, que se trata de ese saber acumulado que dentro de sociedades fundamentalmente tradicionales se transmite y encuentra su vehículo de comunicación fundamental en el relato. Por esa razón, si la experiencia está en caída libre, pareciera, y eso creo que es importantísimo, que la propia dinámica de la historia, pareciera no, en realidad en el pensamiento de Benjamin creo que va hacia eso, la dinámica de la historia la ha ido desplazando y está prácticamente condenada a su desaparición. Bueno, esa experiencia entra en crisis y junto con ella entra en crisis también la posibilidad de que el narrador en el sentido tradicional, y como vamos a ver un poco en el segundo fragmento, el narrador oral, pues entra también en crisis. Por eso, en el caso de Leskov, que es el escritor al que le sirve de pretexto para desarrollar este conjunto de ideas, ya no encontramos, podríamos decirlo, que no se dice, no está así en el texto, podemos encontrar en él una especie de recuerdo, imágenes borrosas que se insinúan en el acto de narrar, de figuras como Leskov, que no son narradores tradicionales, sino que se encuentran en el tránsito de las tradiciones orales y de su fijación por escrito, que creo que es algo que se desarrolla en el pasaje que hemos oído en este momento, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de abreviar para que se converse, que es más importante que cualquier otra cosa. Estamos en el tránsito de la tradición oral al registro escrito, y ese tránsito, según Benjamin, se produce, o en algunos casos, algunos narradores alcanzan su condición de los más grandes, cito textualmente, cuando se apartan en sus textos lo más mínimo de ese narrador o de esos narradores tradicionales. Es decir, cuando el traslado, la puesta por escrito de esos textos supone recobrar elementos propios de esa narración, y entre otras cosas supone que esos textos siguen, aunque no con la misma intensidad y la misma profundidad que lo haría en una tradición oral, van a seguir siendo vehículos de la experiencia, vehículos de un saber que los seres humanos inscriben en su vida práctica, que es algo que también va a desarrollar en otros fragmentos, ¿no? Bueno, y a partir de eso, básicamente lo que es central en este segundo en este capitulillo es la presentación de dos figuras arquetípicas que serían el marino mercader, ambas cosas se conjugan, y el campesino sedentario, ¿no?
Si recordamos la cuestión de la lejanía, pues ambos, tanto el marino mercader como el campesino sedentario, suponen una distancia en relación con aquello que narran, una distancia en el sentido de que no narran lo inmediato, no necesariamente sus relatos responden al deseo de dar cuenta de la experiencia inmediata, algo que podría entroncarse con lo que se va a discutir sobre la novela más adelante, sino relatan aquello que es distante, bien sea distante en el tiempo o distante en el espacio, en los dos casos, ¿no? Bueno, hay entonces esas dos figuras que son descritas a través de distintos elementos que no me voy a detener, sino quisiera más bien plantear bueno, esas figuras están entrelazadas y sobre todo hacia el final se habla de una época histórica, en este caso la Edad Media, en el que tanto la figura del campesino, el arquetipo del campesino sedentario y la del marino, y el arquetipo del marino mercader pareciera conjugarse en el ejecutante de unos oficios que sabemos bien que en la Edad Media están reglamentados y que tienen una serie de principios, relaciones, por ejemplo, entre el maestro, el aprendiz, cosas que están contenidas en el texto también. Bueno, en ese caso se conjugan de modo que las figuras arquetípicas podrían decirse que adquieren una condición, digamos, en la que se conjugan ambas cosas y que sería lo propio o un elemento propio del narrador. Yo quisiera entonces plantear lo siguiente. Por un lado, si se presentan figuras arquetípicas de ese narrador, ¿cuál sería su consistencia específica? Pensando o apelando a una cosa, bueno, que voy a esbozar, que es ¿cómo diríamos? El hecho de que Benjamin, cuando nos presenta esos arquetipos, no está apelando a unas categorías ahistóricas o metafísicas como la existencia de un sujeto universal que se manifiesta en eso, sino está mostrándonos figuras históricas, inscritas en la historia, ¿no? O sea, no es la encarnación de un sujeto, digamos, trascendental, que como tal, en buena medida como fue interpretada, o como fueron interpretadas como fue interpretada la Edad Media durante el Romanticismo. Aquí son seres históricos, si vemos bien, están ligados a algo que es fundamental, el trabajo, ¿no? La producción. O sea, es el campesino que trabaja, es el marino que trabaja también, y en esa especie de conjugación el maestro y el aprendiz, migrante que está en movilidad pero que aspira también a convertirse en maestro y a sentarse en un lugar fijo, son figuras que están ligadas al trabajo y que por lo tanto tienen una consistencia histórica. De modo que esa desaparición, que pues, efectivamente creo yo que, como decía Luis Moreno la vez anterior, hay un cierto grado de nostalgia o adquiere, como dice el texto, la belleza de una lejanía. Es una lejanía que es historia, que va siendo desplazada por la historia misma en esa dinámica de construcción y destrucción permanente que define lo histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa era una pregunta y un pequeño esbozo de lo que sería una especie de respuesta, ¿no? Y lo otro es algo que, por supuesto, no está expresado en el texto de Benjamin, pero que más bien se lo podríamos plantear, ¿no? ¿A qué espacio se circunscribe ese pensamiento? ¿No?
¿A qué ámbito? Porque hablamos de la historia y cuando hablamos de la historia estamos pensando en un tiempo. Benjamin habla en términos fundamentalmente temporales, ¿no? Se remonta a otras épocas, aunque hay una lejanía espacial, en su conjunto esos narradores pertenecen a una época que los está desplazando, ¿no? Bueno, fundamentalmente el mundo europeo, ¿no? Cabría pensar si esto realmente en ese momento tenía vigencia para otras sociedades o en este momento, o en el momento en que incluso que estamos, opera también para otras sociedades. Claro, hay una especie de visión que supone como una especie de, como una dinámica histórica que está sometida a unos mecanismos que hacen que las transformaciones sean ineludibles, como si hubiese una especie de mecánica o no sé si dinámica dialéctica que condujera en un sentido determinado las corrientes de la historia, ¿no? Bueno, esa sería otra cosa que se podría plantear. Otra cosa también, finalmente, con esto sí termino, la cuestión de la tecnología en el plano de la cultura, ¿no? Si vemos bien, eso creo que eso va a hacerse mucho más evidente, pero claro, leído lo que sigue, pues comienza uno a ver cosas que aquí pueden estar apenas sugeridas, ¿no? El hecho de que, así como decíamos, la historización de que está la historización de esas figuras, podríamos hablar de una historización también de las formas y los mecanismos de narrar, ¿no? O sea, de una tecnología, o mejor dicho, formas y mecanismos que están asociados a presencias de determinadas tecnologías. En este caso, la tecnología que está asociada a la impresión, al libro, a la posibilidad de reproducir la palabra y difundirla en unas dimensiones que por supuesto no estaban al alcance del narrador oral, aunque el narrador oral, si pensamos, por ejemplo, recordando lo que dice Walterón en un libro clásico, se titula Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, ¿no? Bueno, si pensamos en eso, estamos hablando de que los cambios están ligados al trabajo y ligados también al sufrimiento de otras tecnologías. Bueno, con eso... Gracias, profesor. Bueno, la verdad es que sí, ha sido bastante pertinente y una lectura muy precisa de este fragmento. Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta sobre Elemental. ¿Qué es la nostalgia? Para poder tratar de entender justamente ese sentido nostálgico que se le atribuye a Benjamin con respecto a la oralidad. Porque si bien podría tener esa apariencia, quizás podríamos estar perdiendo otros matices. No sé, es lo que pregunto yo también. ¿Qué es la nostalgia en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que realmente... nostalgia en el sentido de una añoranza, ¿no? De algo perdido. La nostalgia siempre intenta recuperar algo. Entonces, no sé si alguien me corrige por lo menos en el sentido que lo entiendo en este caso, es cuando habla de la belleza de aquello que se pierde, algo así más o menos es lo que dice. La nostalgia no es más que, a ver, tal vez la palabra nostalgia no calza entonces, pero más que el deseo de recuperar, incluso la ilusión de poder recuperar algo que está desapareciendo, más que eso, es, vamos a decir, la melancolía que produce la conciencia de que eso está condenado a desaparecer. Y de ahí viene la cuestión de esa especie de mecánica que rige la historia. Mecánica no sé, pero ese dinamismo, ese dispositivo, no sé cómo llamarlo, que rige la historia, ¿no? Entonces es eso, a lo mejor no es deseo de recuperar, pero sí esa melancolía o como queramos llamarla que se asocia a lo que se desvanece. Sigue ese núcleo de discusión que planteó el profesor Luis Moreno la clase pasada,
tratar de ver si en este texto de Benjamin y por supuesto en muchos de sus ensayos puede uno extraer, ¿no?, una especie de sentimiento o de idea asociado a la nostalgia. Yo creo que lo dije la vez pasada, en la medida en que vayamos avanzando en este texto, podemos ir como dilucidando o acotando mejor ese problema que sin duda está planteado en el texto de Benjamin y que algunos estudiosos también lo plantean. Belfort acaba de introducir un elemento que me parece muy inteligente, que es no hablar, digamos, con más pertinencia de melancolía, pero plantearse la posibilidad de que pudiésemos más bien definir ese problema en relación a la conceptualización de un pensamiento melancólico en la obra de Benjamin. Belfort apuntó, puedo decirte Belfort, ¿no? Claro. Belfort apuntó Puede, sino que debe, como el médico chino. Sí. Belfort apuntó un aspecto muy importante en este segundo fragmento de Benjamin y en toda la obra de Benjamin, que es lo que han definido algunos de sus estudiosos como una teoría literaria materialista. Es decir, cuando estos arquetipos, creo que también hay un problema ahí de... ¿Ah? Alexander Honnold. Alexander Honnold, el que lo el que trata en un libro sobre conceptos de Benjamin, el concepto de narración. Aquí volvemos al problema de que nosotros no leemos el texto directamente en alemán, porque esta traducción de Aguirre lo traduce como arquetipo, pero hay otras traducciones que hablan de modelos, es decir, que le quitan esa carga de trascendentalidad al concepto de arquetipo, que está más asociado, por supuesto, a la religión y a esa visión, como tú dijiste, trascendental. Pero en este texto Benjamin configura o define muy bien la figura del campesino sedentario y del marino mercante en relación, yo diría directamente, a la economía, al trabajo, al proceso productivo, a la posibilidad de crear bienes, de transformar la naturaleza. Cuando dice, pero no se escucha con menos placer al que se ganó honradamente el sustento sin abandonar su tierra y conoce bien las tradiciones e historias del lugar. Lo discutía con la profesora Senia, nos llamaba mucho la atención de que dice el que se ganó honradamente el sustento, es decir, el que tiene capacidad de producción, pero está ligado a una idea de autenticidad, de genuinidad y de producción de un bien. Todos sabemos que los campesinos producen bienes a partir del trabajo de la transformación de la naturaleza. Es decir, este es un campesino, como dice Belfort, que está historizado. Y en relación a la pregunta que se hacía Belfort, si estas teorías de Benjamin pudieran ser, digamos, desplazadas hacia otras culturas, el hecho de asociar esta figura a la economía le da, desde mi punto de vista, una posibilidad de alcance de ser desplazadas a otras culturas, porque todas las culturas, vamos a decir, todas las culturas humanas, o toda la cultura humana, está sostenida sobre la idea del trabajo y de la transformación de la naturaleza en cultura. Pero también aquí hay una especie de trasfondo ético. Pero después dice que conocen bien las tradiciones e historias del lugar, ya lo apuntaba Belfort. Este es un campesino que su experiencia oral, lo que transmite, va a estar relacionado con los motivos y los temas de esa tradición. Ahí es donde Belfort decía, está asociado a los medios. Por supuesto que este campesino, este narrador oral, usa fundamentalmente un medio que es la voz.
donde la narración está asociada al sujeto, está asociada al enunciador, a la persona, no como ocurre en el libro, que lo vamos a ver más adelante y que Belfort ya lo apuntaba. O sea, aquí hay una relación entre el discurso y el emisor del discurso, entre el narrador y el discurso, caracterizado por la presencia, por lo presente. En la medida en que ocurre el relato, es una especie de performance. En esa medida está la voz y está el sujeto que pronuncia ese relato. Pero vayamos a lo que Belfort también apuntó muy bien, a la historización del marino. El marino también tiene relación con los bienes. Va a otras culturas, va a otros espacios. Belfort lo apuntaba muy bien. Benjamin siempre va a tener el sentido de la historia, la idea del tiempo, pero también de la idea del espacio, la idea de la geografía. Es decir, va a ser un pensador en ese sentido materialista. El mercader va a otras geografías, trae bienes, pero los mercadea. Aquí está Michel Sinetar, que nos puede ayudar en ese sentido, porque es economista. Produce entonces también bienes, pero no a partir de la transformación de la naturaleza en un bien, sino a través del intercambio de los bienes. Estamos entonces en lo que en economía se llama la época del mercantilismo. Es decir, estamos en una etapa precapitalista. No en vano Benjamin va a ser considerado, ¿verdad?, quizás el teórico más importante de la prehistoria del capitalismo a partir de esa obra, de su pasaje y del París del siglo XIX. Es decir, estas dos figuras entonces están ligadas al proceso económico. Y lo discutía con la profesora Senia ayer. Es una cosa extraordinaria para mí, visionaria, de Benjamin. Yo aprendí esto, se lo decía la profesora Senia cuando estudiaba historia, perdonen la anécdota personal, en un libro clásico, Micha, de Oscar Lange, ¿te acuerdas? Teoría económica de Oscar Lange, que es un manual de cómo se desarrolla el proceso económico desde el origen del hombre hasta el capitalismo. Un libro que yo recomiendo, un libro viejo pero muy útil. Todavía está, Micha nos recomendará otros libros, debe estar en esta biblioteca. Benjamin es aquí un visionario, no solamente se refiere a la producción de bienes, al intercambio de bienes del precapitalismo en el mercantilismo, sino que avisora, y eso lo va a hacer sobre todo en el ensayo sobre la obra del arte, lo que va a ser el intercambio ya no de bienes, sino el intercambio de dinero. Es decir, lo que va a ser la economía financiera, que son los tres tipos, digamos, de relación con los bienes en términos económicos. Los bienes directamente, el intercambio de esos bienes, y ya esos bienes convertidos en un valor simbólico como es el dinero. Es decir, cómo se puede hacer dinero a partir del dinero. Y como decía Belfort, cuando dice cada una de estas estirpes salvaguarda bien entrada los siglos, uno cuando lee esto dice, pero aquí Benjamin no me está pisando tierra. De los siglos es como una especie de arco muy amplio, pero inmediatamente él va a decir la extensión real del dominio de la narración en toda su amplitud histórica no es concebible sin reconocer la íntima compenetración de ambos arquetipos. Cuando esos dos arquetipos se funden, ¿dónde? Lo dice, la Edad Media muy particularmente, el verbo que se usa aquí en la traducción es instauró esa compenetración con su organización de los oficios. Es decir, que cuando se funden las dos figuras, el narrador oral representado por el campesino, que narra las tradiciones del lugar, y el narrador oral representado por el mercader, que trae las noticias de otras tierras, se funden es cuando aparece, y aquí Micha me podría corregir, y yo te pediría, Micha, perdón, que te ponga a esta tarea, que después nos hablaras de estas que son hipótesis nuestras, en la organización de los oficios. Esto es la predivisión social del trabajo. En la Edad Media, recordemos que en la Edad Media, que sustituye al esclavismo, hay una nueva organización de la economía. Empiezan las especializaciones y las profesiones.
en el término de los oficios. Dice, el maestro ya establecido y los aprendices migrantes. Aquí la traducción habla de migrantes. En otras traducciones dice, no usa la idea de migrante, sino como del viajero. Trabajaban juntos en el mismo taller y todo maestro había sido aprendiz migrante antes de poder establecerse en su lugar de origen o lejos de allí. Es decir, ya estas dos figuras están asociadas indisolublemente al proceso económico, a la economía, como lo había dicho el profesor Belfort. Lo conversamos también con la profesora Zenia, y un problema que Belfort apuntaba también, hasta dónde estas teorías pueden, que son, digamos, pensadas y tienen como campo histórico la Europa, pueden servirnos para, digamos, tratar otras culturas históricas y geográficamente distintas. Pero pensemos, Belfort, en el narrador oral que está en el libro de Ortiz, ¿cómo es que se llama? Contrapunto del azúcar. Contrapunto cubano del tabaco y del azúcar, donde ese narrador oral no solamente podía ser asociado a esta figura del campesino, pero sino también a un narrador oral que lee novelas, que lee textos y que se los lee a una audiencia. Porque como Belfort apuntaba muy bien también, este narrador oral no es que va a ser perdido a lo largo del desarrollo del género que va, de la literatura que va a desembocar en el género de la novela. Más adelante vamos a ver que una novela muy importante que va a estudiar Benjamin, hay un ensayo que la profesora Zenia colocó en la cartelera del Berlín. Del departamento, Berlín a Alexandre Paz de Dublín, la toma Benjamin como el ejemplo de cómo una novela moderna puede retomar el epos, lo épico que está asociado al narrador oral. Es decir, va a haber un desarrollo, una relación entre ese narrador oral que ha perdido que junto con la posibilidad de contar a la experiencia se ha perdido, pero la novela moderna va, ahí yo tengo dudas si la palabra más precisa sería hablar de recuperación o hablar más bien de huella, más bien usando el mismo concepto de bella, de imagen dialéctica, de cómo traer de tensión, de conflicto, cómo traer esos elementos épicos a la novela, pero no con las formas de la épica, sino que con unas formas nuevas que en Berlín Alexanderplatz, como dice Benjamin, se van a realizar fundamentalmente a través del montaje y a través de un dialecto particular local de Berlín. En otras palabras, y esto no es una idea mía, sino que la leímos en ese famoso ensayo que citamos de narración que está en este libro, El concepto es de Walter Benjamin. Lo extraordinario es que el escritor que Benjamin, digamos, concibe dentro de su teoría literaria, que podríamos perfectamente calificar de materialista, no es que el escritor tenga que expresar el contenido o el tema de su tiempo. Y aquí voy a meter una cuña de mala gana, como están haciendo la mayoría de los narradores venezolanos en relación al chavismo, sino que, como dice el mismo Benjamin, lo importante de un narrador moderno es cómo usa la técnica literaria nueva para exponer esos cambios. Y eso creo que lo están haciendo muy pocos narradores venezolanos, valga la digresión en relación al chavismo. Tengo apuntado aquí, voy a leer lo que el profe acaba de decir, voy a citarlo. Pertenece a lo que nosotros llamamos la Biblia, conceptos de Walter Benjamin, que es realmente un texto sí, lo sacralizamos, pero sabemos cómo profanar. La suma teológica, dice Belfort. Sí, por eso está sacralizado, Benjamin no nos lo perdonaría.
Este es un texto, conceptos que fue traducido en el 2014 al español, pero ya fue publicado en principio en el 2010, en alemán. Y, Sí. todos los estudios son estudiosos de Benjamin, sin duda. Son autores alemanes todos. ¿Okay? Bien, entonces lo que el profesor Diomedes apuntaba textualmente es así. Pero la pregunta decisiva en la teoría literaria materialista de Benjamin en los años 30, para emplear una idea que aparece en El autor como productor de 1934, no se refiere a qué es lo que los autores escriben acerca del cambio histórico. Fíjense, el qué, es decir, el tema. Lo que, como muy bien apunta el profesor Diomedes Cordero, no se trata de escribir sobre Venezuela, sobre las lamentaciones, sobre cómo la estamos pasando tan mal, sino que se hace con ese tema. O sea, lo siguiente. No se refiere a qué es lo que los autores escriben acerca del cambio histórico, sino así y cómo su propia técnica literaria participa de ese cambio. Fíjense, la importancia de la técnica, la importancia del trabajo, la importancia del procedimiento, ¿ok? En función de lo que se está relatando. Bien, entonces, sí, bueno, eso era lo que quería citar. Y quería decir algo para apoyar un poco más lo que decía Diomedes sobre el intercambio, que justamente la cohesión entre forma y contenido que tanto le importaba a Benjamin, ¿no? Este intercambio que se plantea en este segundo fragmento tenía que ver con un intercambio entre el maestro y el aprendiz sobre el oficio, pero ese intercambio estaba mediado justamente era por la narración. El oficio, que era la práctica, se mediaba, como digo, mediaba a través de la narración. O sea, no se podía conocer el oficio si no era narrado por el maestro. Bien, entonces lo que intentaba, para tratar como de resumir un poco lo que decía el profesor Diomedes, narración y oficio estaban cohesionados, una forma de hablar de forma y contenido, de esa cohesión, ¿no? Y entonces es una forma de pensar también como forma y contenido desde un principio, desde lo que se llaman la oralidad, ¿no? Todavía no habíamos llegado a la escritura, comienzan a desarrollarse. Una cosa que quería acotar, ¿no? Es cómo Benjamin justamente este intercambio lo plantea desde las primeras líneas del segundo fragmento. Fíjense, él ya comienza a hablar de este intercambio que mencionaban los profesores, donde sin duda yo no estoy de acuerdo con la idea de la nostalgia de Benjamin, para todo lo contrario. Benjamin hace una imagen dialéctica, hace lo que Agamben también llama una polarización, o hace tensión entre la oralidad y la escritura, que de hecho, recuerdan cuando tuvimos con Robeles y con Jorge la lectura sobre lo ilegible, ¿no? Cuando se habla de que la lengua se restituye a aquello ilegible de donde proviene y hacia la cual se mantiene el viaje, es decir, cómo la escritura y la oralidad siempre van a estar en tensión. Por ende, no se puede hablar de una nostalgia, porque no se quiere recuperar algo, sino que simplemente se van a mantener en viaje, en intercambio. Entonces, de alguna manera, eso está explicado en las primeras líneas de este primer fragmento. Fíjense cómo dice, la experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que han bebido todos los narradores, es decir, en principio la oralidad, sin duda, ¿ok? Y entre las que han puesto las historias por escrito, inmediatamente reconoce la escritura, ¿bien? Y entre las que han puesto las historias por escrito, los más grandes, es decir, los más grandes escritores, los más grandes narradores que hacen esta tensión entre lo oral y lo escrito, son aquellos que menos se apartaron en sus textos del modo de contar de los muchos narradores anónimos que los precedieron en el oficio de contar historias. Es decir, el gran narrador, el gran escritor es aquel que va a mantener esta tensión con lo oral, con aquellos anónimos que no pudieron escribir, que no tienen el sentido de autoridad, es decir, de autor, pero que los reconocen y son visibles o son materializados en la obra escrita, ¿ok? Entonces eso básicamente es lo que yo quería decir. A ver, yo no diría que cuando dije que perdón, o sea que es un pensamiento que está
ha sustentado lo que llamaremos la experiencia europea, y pensaríamos, o habría que preguntarse si para esa época las otras regiones del mundo o necesariamente tenía que ocurrir eso, claro, lo mismo. o tenían Edad Media como nosotros, que no tuvimos. Claro, porque ahí hay una especie de idea del tiempo, que es la idea del tiempo como algo progresivo, y la idea de que hay un desarrollo histórico prácticamente indefectible que pareciera estar, o sea, que por lo menos pareciera controlar o estar debajo de algunas de las ideas y de las imágenes que se presentan, ¿no? Sí, bueno, estaría marcado por eso, por la lógica del progreso. Y respecto a la nostalgia, insisto, no necesariamente es recuperación, sino es... No, pero es que a veces queda como confundida. ¿Qué? Es lo... bueno, ya está hecho. No, Sí. No, cuando el texto da la impresión, por ejemplo, cuando dice cuando una estirpe salvaje está bien entrada a los siglos, la idea de un tiempo como dice Belfort, progresivo, pero todos sabemos pero todos sabemos que en Benjamin, en la obra de Benjamin precisamente está, digamos, pensada a contrapelo de esta idea de la idea del progreso. O sea, cada vez que él hace relaciones entre objetos o entre fenómenos de distintas temporalidades, está digamos, esa relación está mediada por el concepto de imagen dialéctica, es decir, cómo tomar del pasado pedazos o temporalidades o fenómenos y lograrlos conectar con el presente, en contra de esa idea de temporalidad del progreso. Para decirlo de una forma un poco más, un poco más precisa, la imagen dialéctica es cómo el presente se deja iluminar por las sombras de su pasado. Fíjense, es una iluminación es a través de las sombras, de lo que no ha sido expuesto, ¿ok? Por eso también surge el concepto de contemporaneidad, es justamente a eso, que es muy distinto al de actualidad. Voy a referirme al final otra vez con las figuras del campesino sedentario y el marino mercante. Dice: si el campesino o el marino llegaron a convertirse en maestro de la narración, no hay duda de que su escuela superior fue justamente esa organización gremial, lo que planteaba la profesora Senia y Belfort lo apuntaba. Es decir, ellos van a desarrollar su oficio y va a ser reconocido por la comunidad en relación a la organización gremial, al lugar que ocupan en el proceso productivo y en la economía. Pero después, y las dos o tres traducciones sí usa, la traducción usa la palabra noticia. Buscamos noticias en los diccionarios etimológicos. Dice, en ella se aunaba, en la organización gremial, la noticia de lo lejano, tal como la refería el que mucho ha viajado cuando estaba a vuelta de casa. Esto va a ser muy importante. Es decir, el narrador oral va a contar la verdad. Por eso va a ser calificado como el representante de la sabiduría. Va a contar, son informaciones. Más adelante, Benjamin va en este mismo ensayo a diferenciar información de novela. Y va a teorizar sobre la crónica. Y va a teorizar sobre la crónica en cuanto a la información. Pero después dice, con la noticia del pasado, que es a la que mejor presta oídos el tipo sedentario. Es decir, que el campesino sedentario también lo que va a narrar son las noticias del pasado, las informaciones. ¿Y por qué? Porque esto está asociado, como Benjamin lo va a decir también a lo largo del ensayo, a lo épico. Es decir, a cómo narrar las verdades, las verdades, si nos vamos al mundo griego, que Benjamin no lo toca aquí, las verdades trascendentales. Pero esto va a ser la diferencia más adelante, y ahí lo voy a dejar con el novelista, porque es que este es un narrador que no tiene capacidad de invención. Este es un narrador que no tiene capacidad de imaginación. Este es un narrador que va a estar gobernado por esas ideas de la verdad, de la información, o si vamos a unos narradores
digamos, ancestrales, va a estar gobernado por la idea del mito. Aquí tenemos un narrador o un gran narrador que juega mucho con estos conceptos que Benjamin plantea aquí. Es decir, a Inodio los críticos lo califican como un narrador que se inventó una especie de mitología andina. Una vez Inodio cuenta eso, que yo una vez fui a la primera vez que yo no conocía mucho a Inodio, pero fui a hablar con Inodio sobre Domingo Miliani, yo era muy atreviliano y antes, todavía sigo siendo, pero antes más. Entonces yo dije, yo vengo a demostrar aquí que Inodio Quintero no es un narrador andino. No fue así, porque si lo asociaba a una especie de mito o de mitología andina, ancestral, colectiva, propio de la narración oral, pues entonces Inodio no sería un narrador moderno, sería simplemente una especie de revival de la narración oral. Contrariamente al narrador que va a aparecer con la imprenta y con la posibilidad, como decía Belfort, de la reproducción, al narrador que se separa de la narración, que no tiene una relación directa con la narración, sino que la inventa, que la imagina. En este estudioso de la narración en Benjamin hay una frase extraordinaria. Él dice, yo creo que tú la tienes copiada, en la modernidad el lector está ausente para el escritor. Sí. Y para el lector, el escritor está ausente. Es decir, lo que gobierna la relación entre el escritor y el receptor de la narración es la ausencia. Cuando Luis Moreno, por ejemplo, o Micha o Inodio, que son tres escritores que tenemos acá, escriben, no están pensando en los lectores. El lector está ausente, y si están pensando en los lectores, entonces deliberadamente lo que quieren es producir, no es literatura, sino un bien que se tase bien en el mercado, cuando hay una intencionalidad. Y el lector, cuando uno lee un libro, pues el escritor está ausente. Contrariamente, y como lo apuntaba la profesora Senia, en el narrador oral. En el narrador oral, el oyente está presente. Y el narrador está presente, está gobernado es por la idea de la presencia y no por la idea de la ausencia. El narrador oral va a tener como medio la voz, el narrador moderno va a tener como medio el libro, ¿ok? Eso es como una forma de concretar lo que Diomedes acaba de decir. O sea, la medialidad es muy importante en el sentido de la narración. Lo que Belfort decía, las tecnologías van a ser distintas. Bueno, entiendo que el narrador oral está sujeto a una idea del tiempo distinta a la que nosotros compartimos. No tiene tiempo. El relato oral se da en un sin tiempo relativo, naturalmente. Cuando el narrador oral comienza a echar su cuento, los que lo escuchan no quieren que ese cuento termine. Quieren que ese cuento se prolongue infinitamente. Entonces entramos en una dimensión temporal arcaica que quizá habría que rescatar, pero no es el momento de hablar de este asunto. Yo simplemente quería decir tres cosas. La primera es que me encanta el seminario, me parece una excelente idea, me parece extraordinario que se haya dividido el seminario en fragmentos, que se le dé a cada fragmento todo el tiempo que sea necesario para leerlo, disfrutarlo, descifrarlo. Es decir, un seminario que asume la lentitud como forma de aproximación al proceso de desciframiento de un texto. Eso me parece muy importante. Incluso me parecería extraordinario que fuéramos aún más lentos. Me sorprende muchísimo este texto, que en el transcurso de la exposición Benjamin va mostrando su método. ¿Cuál es ese método? Es decir, su camino, va mostrando su camino. Es decir, Benjamin no
realiza un trabajo específico para mostrar su método, su camino singular de comprensión del mundo, sino que en la medida en que va exponiendo su tema, va exponiendo su método. Dice Benjamin que la experiencia de la guerra fue la experiencia de la refutación de mentiras fundamentales. La guerra se fundamentó en mentiras fundamentales y la experiencia de la guerra fue una experiencia de refutación de esas mentiras fundamentales. Por ejemplo, una de las mentiras fundamentales era que la guerra iba a ser una guerra de cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la guerra fue una guerra entre máquinas. Entre las máquinas y los cuerpos. Entre las máquinas y los cuerpos. Otra gran mentira, que la guerra iba a abrir el camino para la prosperidad económica. La guerra abrió el camino para la inflación. Y entonces culmino con lo siguiente. Nosotros estamos viviendo en este momento una experiencia de refutación de grandes mentiras. Nosotros, como colectividad, estamos viviendo una experiencia de refutación de grandes mentiras. Hace 20 años nos ofrecieron el paraíso y nos construyeron el infierno. Entonces, estamos viviendo una experiencia similar a la experiencia a la cual se refiere Benjamin. Y por eso Benjamin en este momento, y la reflexión sobre Benjamin es tan importante para nosotros. Gracias por terminar de esa manera, porque justamente están haciendo imagen dialéctica. No solamente es referirnos al texto, sino justamente cómo justamente en las sombras de ese pasado de la Segunda, Primera Guerra Mundial podemos ver podemos ver iluminado con esas sombras este presente que está acá, porque nunca se refleja, nunca es igual, nunca se recupera. Otra cosa que dijiste muy, muy importante, Misha, es el sentido de la visión, de la mirada en Benjamin. Es tan importante que justamente su concepto de aura se basa en esa observación de la lejanía, de observar lo lejano para observar la lejanía en algo que por más cerca que pueda estar. Y bueno, tanto así que en el primer fragmento, si recordamos cuando Egnodio participó en la sesión anterior, él se hace la pregunta de qué es lo que se observa, la imagen que se observa en una piedra, ¿no? Para él siempre va a ser muy importante observar, mirar, el sentido de la vista como un sentido de la experiencia, ¿ok? Los sentidos, las sensaciones, pero sobre todo la vista como un sentido de la experiencia. Y sin duda que el concepto de experiencia debe pensarse también desde la etimología, ¿ok? Eso sería como un trabajo que sin duda ya lo hace Giorgio Agamben, que es uno de sus grandes lectores, tomando de Foucault el método de la excavación, el método de la arqueología. De la arqueología, exacto. Es la idea de excavar, ¿no? En el caso de Giorgio Agamben, tomando el paradigma Foucaultiano, lo traslada en el sentido de la lengua, de la palabra, es decir, excavar, hacer arqueología de la lengua. Y sin duda que hacer arqueología de la palabra experiencia, no solamente hacer una arqueología histórica, es bastante pertinente, ¿okay? Muchas gracias, Michelle. Pues debo admitir que yo sigo teniendo problemas con el ensayo de Benjamin. Primero, la noción de experiencia. Yo creo que Benjamin se dio cuenta de que lo que planteaba en esa sección inicial era insuficiente, y si uno contrasta ese fragmento con lo que escribirá 2 años más adelante en el ensayo sobre algunos motivos de Baudelaire, verá que allí amplía el concepto de experiencia y admite la posibilidad de la experiencia individual. Digamos que necesariamente hay un cruce entre lo comunitario y lo individual. De hecho, utiliza a Freud, cosa que no había hecho hasta hace, al menos en el ensayo no lo utiliza, como que la posibilidad de hay una experiencia inconsciente, una experiencia que en el caso de Marcel Proust, por ejemplo, se desencadena gracias al famoso episodio de la Magdalena, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que sí él se dio cuenta de fallos en su concepto de experiencia
de la cual dijo explícitamente en ese inicial un fragmento que estaba en decadencia, pues. Y de hecho en el fragmento número 2 habla, que cosa que me sigue pareciendo problemática, de experiencia verdadera. Utiliza el término verdadero como que, bueno, hay unas que lo son y otras que no. Y la experiencia verdadera está vinculada con esa medialidad que es muy limitante. Y entonces hago referencia a, bueno, mi alemán es muy, muy malo, pero puedo reconocer algunas palabras. Y en esa sección número 2 utiliza la palabra boca al menos 3 veces, cuando la frase inicial dice: la experiencia transmisible es la que se da de boca que se transmite de boca en boca. La experiencia es la que se transmite de boca en boca, y luego cuando hace la cita del dicho popular, que hay un refrán que él menciona. Cuando se ha viajado se tienen cosas que contar. Y dice literalmente la expresión alemana, bueno, que se puede traducir ciertamente como dicho popular, refrán, dice literalmente de la boca del pueblo. Entonces es una frase que proviene de la boca del pueblo, la tercera vez que utiliza la expresión boca, la palabra boca para referirse a eso. Y creo que sí, por supuesto, hay un privilegio de la oralidad. Es cierto lo que dice, que uno de los conceptos fundamentales, como dice Xenia, es la imagen dialéctica, pero creo que le falla la dialéctica en este caso, porque literalmente lo que no es cierto, que no hay una oposición entre oralidad y escritura, pero la escritura que está reivindicando en ese segundo fragmento es la que no deja ningún rastro de un medio distinto a la oralidad. Es la escritura que se parece a la oral. No es la escritura que juega con la tipografía, no es la escritura que juega con el diseño, no es la escritura que tiene que ver, que se vincula con el medio, hasta ese momento, del papel, pues, y todas las implicaciones que tiene que ver con el uso de mayúsculas, minúsculas, la división de las palabras, cómo ordenas el párrafo, etcétera, etcétera. De manera que entonces, ahí ciertamente entonces sigue habiendo algo problemático para mí. Ustedes luego me responden otros problemas, y estoy simplemente anotando cosas. El hecho de que no creo que sea tanto una experiencia europea como una experiencia rusa. Entonces hagamos un poco el dibujillo. Un autor alemán del siglo XX, escribiendo en 1936, hace referencia a un modelo de un autor ruso de mediados del siglo XIX, y que haya elegido a Leskov es bastante revelador, considerando las condiciones sociales y económicas de Rusia que llevarían décadas más adelante a la revolución soviética. Digamos que probablemente Rusia era el país más atrasado de Europa en ese instante, y el hecho de que más adelante explícitamente se haga mención a Leskov en otro fragmento, no recuerdo el número, a partir de una cita de Tolstoy que dice que, bueno, a Leskov no le interesaba el progreso económico. Y si bien, como Belfort decía, hay una historización en las figuras del artesano, no, el agricultor y el marino, creo que habría que considerar el hecho de que considere como figuras típicas a aquellas provenientes del feudalismo, de manera que entonces estamos hablando de un autor del siglo XX que pone como modelo a alguien del siglo XIX que conserva figuras de la narración de la Edad Media. Por ejemplo, hay una especie de convivencia temporal que resulta dificultosa en términos marxistas, porque había una infraestructura de la cual él no da cuenta con suficientes detalles, porque entonces podemos hablar de los agricultores y de los marinos como si hubiese una sola división horizontal que agrupara marinos y agricultores, y no hubiese una especie de jerarquía incluso verticalizada, y uno no termina de entender por esos fragmentos a qué marinos hace referencia, si es al capitán del barco o al que limpia el baño etcétera, etcétera. Yo digo que en términos de historización de las figuras utilizadas por Benjamin, no hay suficiente
anclaje histórico y por eso me parece problemático, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que se me iba ocurriendo cuando leía el asunto. Ahora, una pregunta. ¿Realmente él propone como modelo a Leskov? Porque Sí, Leskov sí, viene sí. a encarnar borrosamente, casi de manera residual, lo que existe en una tradición. Y pone como ejemplo posteriormente a 4 Por eso. escritores alemanes. Exacto, pero bueno, como hemos, para no adelantarnos, en las dos secciones, Claro. Leskov sí, vendría a ser una especie de figura tutelar, problemática ciertamente, pero aquella en la que según él sobreviven características, bueno, el término problemático, por las cuales él siente nostalgia o melancolía o como sea. Hay una belleza perdida, hay una belleza que está a punto de perderse en ese narrador oral, pero entonces, eso, yo simplemente menciono los ruidos que me causa te la causa? lectura de algunos de los instantes de la discusión en esos dos primeros fragmentos. O sea, sí. Hay simplemente un detalle, en realidad toda esta reflexión que se va esbozando va a conducir en un momento del ensayo al problema de la novela, a la cuestión de la novela, y ahí entonces vamos a entender un poco más los contrastes, la confrontación, ¿no? Creo que bueno, habrá que esperar a llegar a ese momento. De hecho, es tan importante que el profesor Luis reconozca esa problemática porque Benjamin no hace eso ingenuamente. Realmente todas estas imágenes y toda esta problematización es justamente una manera de ver cómo podemos nosotros reconocer las cristalizaciones que se tienen a veces y que justamente, como dice el profesor Belfort, a medida que el texto se va desarrollando, se va desplegando en una explicación. No me gusta la explicación, pero sí en un sentido mucho más, con las relaciones mucho más claras. Quería leer un poco la justificación de por qué Benjamin toma a Nikolai Leskov, como para quedar un poco claro, porque Jesús Aguirre en esta segunda edición es mucho más riguroso en esta traducción y entonces hace como siempre muchos llamados de atención en cada palabra, en cada también en cada autor que va Benjamin mencionando. Entonces no sé si ustedes tienen algo más que decir. Yo puedo leer. No, yo lo que sí tengo que decir algunas cosas. A mí me gustan mucho las intervenciones de Luis porque lo ponen a uno a pensar. Lo primero, que Luis, cuando quería que te refirieras, cuando dices la experiencia que se transmite de boca en boca, en boca en boca, lo que tú nos quieres transmitir es que esa es una experiencia, digamos, muy circunscrita a la oralidad, no a otro tipo de experiencias que tengan otro medio. Sí, digamos que hasta el momento en esos dos primeros fragmentos, esa es la experiencia a la que él dice como no decadente y como verdadera. Y como verdadera, claro. Exacto. Porque como decía, la está asociando a la idea del mito y la información que él más adelante va a desarrollar. Sí. Y en cuanto a la observación que tú hacías de estas dos figuras, de la historización de estas dos figuras del campesino y del marino mercante, y tú como le dirías que te molesta, te incomoda, pues, o te molesta en el buen sentido, en el sentido intelectual, que Benjamin no haya, digamos, precisado más, digamos, otro tipo de oficios, de figuras, o digamos la jerarquización, de esos grupos. Pero vamos a pensar en que Benjamin aquí lo que hace es acudir a la creación de tipos para de tipos básicos para poder crear su teoría. Ahora, a diferencia del concepto de tipos que crea, por ejemplo, Lukács, y Benjamin está escribiendo este texto en diálogo contrastivos con la teoría de la novela. Eso lo vamos a ver más adelante, en diferencia a ese concepto de tipos básicos que crea Lukács. Yo creo que cuando lleguemos más adelante, como dice Belfort, al desarrollo
que Benjamin va a hacer en relacionar este tipo de narrador oral con el tipo del novelista, esa idea de tipo va a quedar un poco intervenida. O sea que yo creo que por razones casi que epistemológicas, Benjamin acude a esta idea de los tipos y no hace esa jerarquización vertical. Bueno, y además, como a mí me gusta siempre citar a Bakhtin, los griegos que no sabían que era griego, es posible que Benjamin no supiera que él era Benjamin. Es decir, nosotros estamos leyendo este Benjamin con un enorme desarrollo de los años teóricos de los años 40 para acá. Voy a referir un aspecto que después tú tienes contacto con Luis Miguel Izaba. Es interesante una cosa que descubrimos accidentalmente. En la traducción que hace Izaba de la obra de arte en su reproducibilidad técnica, anoche me leí el prólogo. Él no lo dice en el prólogo, pero si yo no mal recuerdo, cuando hicimos la presentación del libro aquí, y cuando hicimos una presentación un seminario hicimos aquí, ¿no? En el instituto. Y en una presentación que yo hice de ese libro con Luis Miguel en la Feria de Margarita, Luis Miguel hacía mucho énfasis en la traducción que él había hecho del giro, y ahí tú nos puedes ayudar por el conocimiento de los idiomas, de reproductibilidad por reproducibilidad, porque yo creo que él lo asociaba más al francés, ¿no? Lo de reproductibilidad. Bueno, este teórico, ¿cómo es que se llama? Alexander Hondol, en este ensayo sobre la narración. Este libro tiene particularmente maravilloso por eso que Luis Moreno ha planteado de manera muy inteligente. Es decir, que los conceptos de Benjamin hay que rastrearlos a lo largo de toda la obra y cómo se van transformando. Es decir, lo que Benjamin piensa como experiencia a los 20, 22, 23 años de edad, ya no es lo que va a pensar como experiencia aquí o lo que va a terminar pensando como experiencia. Lo mismo pasa con narración, con aura, con imagen dialéctica, con alegoría. Es decir, es un pensador que constantemente está transformando sus categorías. Ya, quiero decir algo rapidito. De hecho, una cosa ya le damos la palabra. Importante para fundamentar lo que dice Diomedes, que decimos siempre en clase. Para Benjamin fue muy importante, y también para acuñar lo que decía el profesor Luis, para Benjamin fue muy importante el contacto con el surrealismo. A partir del contacto con el surrealismo hay un Benjamin otro, justamente por la idea de la experiencia con el inconsciente, la experiencia con el archive, la experiencia de los surrealistas para elaborar o para, en función de la técnica del montaje, del collage, ¿okay? Eso fue muy importante para Benjamin, terminar de complementar su pensamiento y dar como una fundamentación mucho más rigurosa a la idea, al concepto de imagen dialéctica, ¿okay? Ya un momentico. No, lo que quería decirte, Luis, es que este autor, Alexander Honnold, usa, o en todo caso el traductor argentino, usa reproducibilidad en el 2014. Es decir, que cambia la idea dice, con toda esta perspectiva insinuada en el ensayo, la obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica no es desarrollada, mejor queda en el plano de lo contrafáctico, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un libro o sea, de 2014. Ya existía en algunos traductores la idea del cambio del término de reproductibilidad por reproducibilidad. Y un apunte muy rapidito a Micha, cuando Micha decía no podemos pensar claro, la concepción materialista que tiene Benjamin de la historia y de la cultura, no la podemos pensar sin el marxismo, pero ojo, es un marxismo benjaminiano, es un marxismo muy a lo Benjamin, es un marxismo intervenido, como decía la profesora Senia Guerra, por las ideas y conceptos del surrealismo, e intervenido también por el conocimiento que Benjamin tenía de la teología judía. Es decir, es un marxismo raro, por decirlo de alguna forma. Hay un Tecnodio y Manuel. Yo estoy de acuerdo con Micha que esto es extraordinario que suceda, pero yo estoy aquí porque me dijeron que aprendía teoría, estaba aprendiendo teoría. Yo comencé a escribir hace más de 50 años, ¿sí?
El primer libro lo escribí en agosto del año 60, exactamente 60 años, 50 años. Y no había leído a Benjamin, ni había leído muchas cosas de teoría. Pero voy a citar un par de anécdotas, bueno, tres, con la del Cordero, cuando él decía que yo era un autor universal. Yo demostré mi partida de nacimiento y decía que sí, que yo no era universal, porque yo había nacido en una aldea de 500 almas. Pero tuve la suerte, después de vivir 2 años en la capital del mundo, que tiene 26 millones de habitantes, que es Tokio. O sea, tuve esa suerte de ser el campesino y el marinero. Pero bueno, no era por eso, no me gusta hablar de mí mismo, sino citar dos anécdotas que esto es para los estudiantes. Micha puede taparse el otro oído, porque estoy hablando por un lado. Guimarães Rosa, un grandísimo autor. Grandísimo. Grandísimo autor. El más grande autor de lengua portuguesa, de portuguesa de Brasil, de todos los tiempos. No sé por qué no dijo el nombre. Todas sus novelas son extraordinarias. En Sertón Veredas, pero en una de las novelas menores hay unas anécdotas deliciosas en cuanto a la oralidad. Hay 2 pueblos, hay un correo. Hay un correo, un señor que va de un pueblo a otro a llevar la correspondencia de este pueblo, pasa la noche allá y regresa, pasa la noche aquí. Y en el pueblo B, digamos, el pueblo más importante, hay radio, se escucha la radio y hay una radionovela, esto que llaman en Argentina un radioteatro, que lo escucha toda la gente, entonces él regresa y les cuenta, reúne a la gente del pueblo y les cuenta, y es un contador oral, y les cuenta la telenovela, y claro, no es telenovela, es una radionovela a la gente, es decir, él es un contador oral de algo que ya está, que también es oral, porque la radio es oral y eso fue en algún momento tan importante como ahorita la televisión. Usted se imagina esa escena, sentados ahí, igual que en la prehistoria, sentados alrededor de la hoguera, oyendo esta, y todos emocionadísimos, porque además es un gran contador que va imitando a los personajes y tal. Y hay otra más importante todavía, que hay una gran obra de la literatura japonesa que se llama el Heike Monogatari, que por suerte hay una magnífica traducción al español, directamente del japonés, que se consigue, que es una historia, es como la Ilíada para los japoneses. Hubo una guerra terrible en el año 1880-85 que se llama la guerra Genpei, que fue cuando el poder del emperador se puso en duda y comenzó el shogunato. Se impusieron llamaríamos los militares, aunque no eran exactamente ejércitos organizados. Hubo 2 clanes, el clan Heike o Minamoto, porque siempre tiene 2 nombres, y el clan Genji y Taira, que durante 5 años hubo una guerra pero espantosa, una cosa totalmente cruel, y esos protagonistas o los testigos se quedaron mudos durante 2 siglos. O sea, lo que quedó fue una tradición oral que se repetía en todo Japón, hasta el punto que se considera que en el momento en que llega un monje o varios grupos de monjes y ponen eso por escrito, había unos 500 contadores de cuentos que contaban esa terrible guerra que se llama la guerra que había sucedido hace 200 años, y finalmente es recogida por un monje, incluso por una de las autoridades, no hay alguien que firme porque no importaba, eso es como el caso de Homero, que se dio incluso de su existencia como tal. Entonces lo importante que es la transmisión oral. La transmisión oral, es decir, lo que sucede en una comunidad. Y, bueno, aquí seguramente cuando hablemos de la novela lo van a invitar seguramente. Lo pensaremos. Sí, pero digo, estoy pensando, yo recomiendo ese libro, eso sería importante leerlo en algún momento, porque lo que está ahí, hay unas escenas de un dramatismo. Bueno, hay una parte que conmueve, porque son fragmentos realmente breves, pero que además como fundamentados en la tradición. O sea, no hay como dicen que los japoneses no tienen imaginación, sino todo lo que sucedió era tan terrible que no había que inventar nada terrible. Hay un momento en que una cosa curiosa en ese título se llama Heike Monogatari y se canta a los vencidos, así como la Ilíada canta a los vencidos, que estaban en el idioma. O sea, no se dice los griegos, sino los cantos los vencidos. Hay una escena
Hay muchísimas escenas dramáticas, pero hay una que a mí me, bueno, conmueve, cualquiera que la lee, yo la he leído cuando hago teatro japonés, aquí en este año, que es que uno de los generales derrotados, como hay muchas normas, hay mucha cortesía, y entonces él sabe que lo van a matar, ¿verdad? Entonces él pide que él quiere ver a su hijo, es un niño como de unos 5 años, y se lo lleva, que se despide de su padre, porque hace tiempo no lo veía. Entonces el niño está también condenado, porque todos los varones los matan, pensando en la venganza, son príncipes casi todos. Entonces él se despide del niño y el niño se lo llevan unos, él tiene 2 años que lo han criado todo el tiempo, porque es noble, y después hay una carroza que lo está esperando y están los que lo van a matar. Y le corta la cabeza, está todo el tiempo llorando para cortarle la cabeza al niño. Y eso está ahí narrado, pero eso era transmisión oral, pero hubo alguien que todas esas historias tan crueles, tan terribles, tan importantes para esa cultura, están ahí. ¿Por qué? Porque había 500 contadores de cuentos en todas partes que lo iban contando todo el tiempo y se iba transmitiendo lo importante que es la oralidad en la literatura. Esto era un comentario con respecto a lo que dijo Luis. Por lo que entendí que usted dijo, profe, como que Benjamin subordinaba, bueno, no subordinaba, sino que de una u otra manera exaltaba pues, un poco, o prefería más bien, en vez de exaltar, la oralidad que la escritura. No era claro eso, pero que usted como que lo interpretaba. Y entonces yo recuerdo que hace poco leí un artículo de un alemán que se llama Andreas Hausmann, algo así, reciente, ¿no? Entonces él hablaba de la nostalgia de la ruina y hablaba de como que, no tanto en Benjamin, pero en una cierta corriente benjaminiana, había como una especie de, se hablaba mucho de ruina y que había una especie de nostalgia en ese estudio de la ruina, pues, o en ese nombramiento continuo de la ruina. Y recuerdo algo que dice Schaeffer, que él decía que en la figura del flaneur hay como una especie de nostalgia de la detención, decía Schaeffer. Entonces, que digo, por lo que dice Schaeffer, porque yo no he leído mucho a Benjamin, ¿no? He leído así como fragmentos en clase, que nos mandó el profe Diomes y eso, pero digo yo con el comentario de Schaeffer, uniendo el comentario de Schaeffer, el de André Hausmann y el suyo, el profe, que digo que hay como una especie de, digo yo, ¿no? Interpretando así un poco de manera, sin saber mucho de la cosa, que hay como una especie de nostalgia en Benjamin, ¿no? Que no es tan clara, pero que a veces aparece como una nostalgia de algo, pues, ¿no? Eso era. Bueno, ya dijimos que el término nostalgia es complicado, ¿no? Porque hay, llamémoslo, cruces sentimentales. Porque si uno agarra toda la obra de Benjamin y confronta los pedazos, se da cuenta de que incluso la noción del flaneur es difícil, porque bueno, es un texto que se publicó más o menos recientemente, que es el Diario de Moscú. Ahí tuve que todo lo que él describe sobre la conducta del flaneur se hace imposible en Moscú durante el invierno. Tú tienes que estás tan agobiado por el clima que es absolutamente imposible observar qué hay alrededor, incluso las fachadas de las casas, los rótulos. No puedes atestiguar en ese paseo los rastros de la modernidad en aquella ciudad. Estás tan concentrado en ti mismo que ya la experiencia del deambular se hace casi que imposible, no sé. Entonces, en Benjamin ocurren esas cosas. No es nostalgia, sino confrontaciones eidéticas, para decirlo de otra forma bastante pretenciosa. Como que necesitas entonces considerar todos esos aspectos y los desarrollos que los autores de la Suma Teológica Benjaminiana han esclarecido allí. Bueno, o han pretendido esclarecer. O han pretendido. Bueno, como nosotros no tenemos acceso a esa suma, estamos completamente fregados. No, pero nosotros no tenemos acceso al alemán de Luis. No, mira, Luis acaba de decir algo muy importante que lo dice Beatriz Arlo en ese librito de 7 ensayos sobre Benjamin. Ella, cuando habla de la industria Benjamin, ella dice, por ejemplo, ahora con la categoría del flaneur, resulta que hay flaneur hasta en barrancas de Barinas. Lo diría yo, Beatriz Arlo se burla de eso. Hay flaneurs
coño, en Córdoba o en un pueblito por allá perdido en la Pampa Argentina. Ella dice, cuando lo que tenemos que precisar es que ese flaneur es de París del siglo XIX. Y entonces tenemos que tener cuidado también, algo que apuntaba Belfort también ahora, en su exposición inicial, tenemos que tener cuidado con el traslado de estas categorías a otras realidades temporal y espacialmente distintas. Exacto, y eso es tan cierto, para responder un poco a lo que decía Manuel, que leyendo el surrealismo, ese texto de verdad te va a esclarecer bastante. Benjamin es muy claro diciendo que no, para asociar un poco lo que tú dices, él se distancia de la concepción del sueño que tienen los románticos, que podría asociarse un poco con esa idea de la romantización o la nostalgia por la ruina, porque sin duda en Benjamin eso no sucede, y cuando leemos el carácter destructivo vemos que no es así. No hay una nostalgia, no hay una romantización de la ruina, todo lo contrario. A la ruina se le adjudica una técnica para que produzca algo, ¿ok? Malaguera. Bueno, yo tenía un comentario y una pregunta alrededor de esto de extrapolar al texto del narrador de Benjamin. Pues me parece curioso volviendo al comentario del profesor Luis Moreno, que Benjamin trata la figura del marinero y del campesino en Lescaut cuando la Rusia del zarismo no pudo tener un puerto hasta más o menos 1700 con Pedro el Grande. Una pregunta ya extrapolando a Benjamin, ¿no? Usted hablaba de que hay una necesidad de lo épico en Benjamin, ¿no? De ver lo épico en los textos literarios, ¿no? Y que de ahí parte esa necesidad de la verdad, ¿no? Entonces, podemos pensar que este fenómeno tal vez más editorial que literario que sucede en Estados Unidos, que se llama lo de la gran novela americana, que constantemente están sacando libros que dicen, no, esta es la gran novela americana, esta es la gran novela americana, y que, bueno, desde Moby Dick dicen que están escribiendo la gran novela americana y nunca terminan de escribirla, ¿no? Es posible que Estados Unidos tenga esa necesidad por el hecho de que fue un país que entró tarde a la historia, cuando ya los discursos épicos eran ruinas, ya estamos hablando de ese lenguaje. La primera observación que te haría es que, no lo dije y yo creo que tampoco lo podemos ver como que Benjamin tuviese necesidad de lo épico, ¿no? No, Benjamin lo que hace es caracterizar lo épico en muchísimos de sus textos, y en cuanto estudia el desarrollo, digamos, de la literatura desde esa literatura épica hasta el género de la novela, lo hace con ahí sí podríamos decir la intencionalidad de diferenciar la relación de lo que podríamos llamar el hombre o tipificarlo, el escritor con la realidad. Más adelante lo vamos a ver en este texto, un aspecto que se me pasaba por alto. El narrador oral está asociado, y lo decía muy bien Ignacio aquí, al habla, en términos de Saussure. Es decir, el narrador oral está asociado a ese rasgo performativo. En cambio, el escritor, el novelista, está asociado a la lengua. Por eso el narrador oral está como imposibilitado de crear por sí mismo. Está ligado al habla de la comunidad y a las historias, a las tradiciones, no así el novelista. Lo que Benjamin va a plantear que lo hace en ese ensayo, la reseña que él hace de Berlín Alexanderplan, y que va a desarrollar después en la parte con Lukács, en contraste con la teoría de la novela de Lukács, es la forma como la novela, inclusive no me gusta la palabra, se apropia, se relaciona con lo épico, no para reproducirlo, sino para intervenirlo mediante técnicas literarias propias de la modernidad.
pero eso a eso vamos a llegar más adelante en la medida en que vayamos leyendo los fragmentos del narrador. Como tenemos el nodio de modelo, podemos decir de arquetipo, Luis. Como tenemos el nodio de arquetipo, habría que ver en los estudios, si alguien, digamos, estudiara los cuentos Ennodios, seguramente debe haber, yo no soy un conocedor de todos los estudios que hay sobre los cuentos de Ennodio, es como Ennodio, con técnicas literarias modernas, interviene eso que podríamos llamar el mito o la mitología andina. ¿Qué es lo que hace Dublín? Claro, la otra vez comentábamos esto. Fíjate, hay un ensayito de Roland Barthes muy importante en mitologías. Mitología se llama el libro de Barthes. Al final de Mitología, que es un ensayo de Barthes para diferenciar el mito antiguo con el mito moderno. Un escritor, por ejemplo, como César Aira, ha creado una mitología del autor. Es decir, ha creado él mismo en relación a su figura una especie de mitología del autor. Pero no podemos relacionarlo o hacerlo equivalente, lo conversamos en estos días, por ejemplo, con la especie de mitología mediática que autores jóvenes crean en las redes sociales. Es decir, con la exhibición constante del autor. O sea, la voy a citar. Uno lee, por ejemplo, las redes sociales de Karina Sainz Borgo y aparece más la figura de ella que la portada de su novela. Es decir, de 100 instantáneas en Instagram o en Facebook, 90 son de ella. Los pies, las manos, los vestidos, los peinados, con una cerveza, etcétera, etcétera. Evidentemente que ahí hay una mitología del autor, evidentemente, pero es una mitología del autor en un circuito, digamos, en un mercado muy distinto a la mitología del autor que está creada por César Aira en relación a su obra. No, Aira no tiene Instagram, no tiene Facebook y no tiene necesidad de eso, pero ha creado toda una mitología que podríamos decir moderna en términos bartesianos en relación a su obra. Sí. Y lo último, Luis. Malaguera, que frases como entrar tarde a la historia son realmente ¿Cómo? Entrar tarde a la historia. Entrar tarde a la historia. No, pero sería bueno que le explicaras un poco eso, Malaguera, por los estudiantes. No, bueno, Sí, pareciera una concepción de la historia que es una especie de ferrocarril y entonces, bueno, hay unos vagones que van muy adelante y bueno, uno llega tardíamente a la estación y le toca meterse en el cabuche, que llaman, en la última pieza. Digamos que la historia no funciona de esa manera, ni lineal, ni progresiva, ni nada por el estilo. Y entonces eso, como que Estados Unidos entró tarde a la historia. No. Ya hay gente que pone problematiza la famosa frase de Piconzalo sobre que Venezuela entró tarde al siglo XX. No, creo que no. Gracias. ¿Y cómo podría responder usted lo de la gran novela americana? Pues ellos ciertamente, porque tienen una épica inicial, en la época de la primera revolución, porque fue unos años antes de la francesa, tienen esa épica inicial, han tratado justamente de confederar toda la literatura a quizá alrededor de un cierto núcleo, una especie de ontología de la nacionalidad americana que no existe, de manera que es un intento intelectualizado de hacer el equivalente, una especie de mímesis de ese instante de fundación inicial y de arropamiento de la federación, no sé. Profe, y además de una ontología, una mitología. Es la mitología, y entonces hay un libro muy interesante de un poeta que se llamaba Charles Thompson, que se llama Mi nombre es Ismael. Él dice que el espacio es absolutamente fundamental, pero hay maneras de tratar el espacio en Estados Unidos que da la obra de Poe, por ejemplo, que es el espacio anclado, y está el espacio de aquellos que hablan de la llanura o del océano, como en Moby Dick, etc. Incluso para ellos hay polaridades, hay conflictos, hay crisis, de manera que entonces es casi que imposible la gran novela americana. Termina siendo una etiqueta del mercado. Pero la mitología a la larga también opera, por ejemplo, en Venezuela desde 1850 o incluso desde antes, con esto de poner a los héroes de la independencia prácticamente como héroes de la Ilíada. Claro.
Sí. Como dice Benedict Anderson, Pero- la nación es un invento.